Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a sumergir en un tema fascinante, la filosofía medieval. En concreto, vamos a explorar la obra de San Anselmo de Canterbury. Un pensador del siglo XI. Exacto. Y lo que vamos a intentar comprender es su famoso argumento ontológico para la existencia de Dios. Sí, lo he oído mencionar alguna vez, pero no estoy muy seguro de entenderlo. ¿Nos puedes dar una pista? Claro. Básicamente, Anselmo intenta demostrar que la propia idea de Dios implica su existencia real. Vaya, eso suena bastante complicado. Lo es, pero también es muy ingenioso. Para adentrarnos en este argumento, vamos a utilizar extractos del Proslogion. Proslogion, ¿qué es eso? Es la obra maestra de Anselmo, donde presenta su argumento ontológico. Entiendo. Pero no vamos a limitarnos solo a Anselmo, ¿verdad? No, por supuesto. También vamos a analizar la crítica de un monje llamado Gaunilo, que no estaba nada convencido con el argumento de Anselmo. Un debate filosófico medieval. Me encanta. Y como si fuera poco, también veremos la respuesta de Anselmo a las objeciones de Gaunilo. Eso se pone interesante. Tendremos un auténtico combate dialéctico entre estos dos monjes. Exacto. Y la gran pregunta que intentaremos desentrañar es, ¿podemos realmente demostrar la existencia de Dios utilizando solo la lógica? Esa es la cuestión, ¿verdad? ¿Es posible llegar a Dios solo con la razón? Anselmo creía que sí. Y su argumento ha generado controversia durante siglos, pero antes de meternos en la harina vamos a ponernos en contexto. Buena idea. ¿Quién era este Anselmo y por qué se le ocurrió este argumento tan peculiar? Anselmo fue un monje benedictino que llegó a ser arzobispo de Canterbury en el siglo XVIII. Una época bastante convulsa, ¿no? Sin duda. El siglo XVIII fue una época de intensa efervescencia intelectual y religiosa. Menudo cóctel. En ese ambiente surge su famosa frase, fides coherens intellectum, ¿verdad? Efectivamente. Bien. Fe buscando entendimiento. O sea que no se trata de un ateo camuflado intentando desmontar la religión con la lógica. No, para nada. Anselmo creía que la razón podía ayudar a profundizar en la fe, no a sustituirla. Ya veo. Es como si dijéramos que la razón es una herramienta para explorar los misterios de la fe. Exactamente. Y esa exploración nos lleva al corazón del argumento ontológico. Vale, me has convencido. Vamos a ver cómo funciona esa famosa demostración lógica de la existencia de Dios. ¿Por dónde empezamos? Anselmo parte con una definición de Dios. Aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado. Interesante. Es una definición un tanto abstracta, ¿no? Sí, pero es la clave de todo el argumento. Piénsalo bien. Si Dios es aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado, entonces, por definición, no podemos concebir nada superior a Él. De acuerdo, hasta ahí lo sigo. Pero, ¿cómo se conecta eso con su existencia real? Se imagina que Dios solo existiera en nuestras mentes, como un personaje de ficción. En ese caso, podríamos concebir algo aún más grandioso. Un ser que existiera no solo en nuestra imaginación, sino también en la realidad. Es verdad. Sería como si de repente Drácula saliera de las páginas de la novela y se pusiera a pasear por Transilvania. Mucho más impactante. Exacto. Y ahí está la clave del argumento. Para ser verdaderamente el ser más grande, Dios debe existir no solo en la mente, sino también en la realidad. Si no, siempre podríamos imaginar algo superior. Es un razonamiento bastante ingenioso, tengo que admitirlo. Pero, ¿realmente podemos demostrar la existencia de Dios simplemente pensándolo? A mí me sigue sonando un poco a trampa. Ahí está precisamente la controversia. No todos los pensadores aceptaron el argumento de Anselmo. De hecho, uno de los primeros en criticarlo fue un monje llamado Gaunilo. Sí, he oído hablar de él. Escribió una respuesta al Proslogion donde intentaba refutar el argumento de Anselmo, ¿no? Exacto. En su crítica, Gaunilo utiliza una analogía muy ingeniosa, la de una isla perdida. ¿Una isla perdida? ¿Qué tiene que ver eso con la existencia de Dios? Gaunilo argumenta que, del mismo modo que podemos imaginar una isla perfecta, eso no significa que realmente exista. Tiene sentido. Podríamos imaginarnos una isla con playas paradisíacas, clima ideal, palmeras cargadas de cocos. Pero eso no la hace real. Exacto. Gaunilo utiliza esta analogía para rebatir el argumento de Anselmo, diciendo que no podemos pasar de la idea de algo a su existencia real solo porque la idea sea atractiva o grandiosa. Entiendo. La imaginación es poderosa, pero no puede crear la realidad. Precisamente. Y ahora la pregunta es, ¿cómo respondió Anselmo a esta crítica tan astuta? Esa es la cuestión. Me muero de ganas por saber cómo se defendió Anselmo de este ataque a su argumento estrella. Pero tendremos que dejarlo aquí por ahora. En la próxima parte de nuestra inversión exploraremos la respuesta de Anselmo a Gaunilo y veremos cómo este debate ha influido en la historia de la filosofía. No os lo perdáis. Retomamos nuestra inversión en el Proslogion de San Anselmo. La última vez nos quedamos con la ingeniosa crítica de Gaunilo y su isla perfecta.
Sí, me quedé con la intriga de cómo respondería Anselmo a esa objeción. ¿Cómo se defiende a la analogía de la isla? Pues Anselmo argumenta que Dios, como ser absolutamente perfecto y necesario, está en una categoría diferente a la de una isla hipotética. ¿En qué sentido? No entiendo muy bien la distinción. Una isla, por muy perfecta que la imaginemos, es contingente. Es decir, podría existir o no. Su existencia no está implícita en su propia esencia. Ya veo. Su existencia depende de factores externos, como la geología o la climatología. Exacto. En cambio, Dios, según Anselmo, es un ser necesario. Su existencia no depende de nada externo, sino que se deriva de su propia naturaleza. ¿Cómo es posible que un ser exista por necesidad? Anselmo se basa en su definición de Dios como aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado. Si Dios es el ser más grande concebible, su no existencia sería una contradicción, ya que siempre podríamos imaginar algo mayor, un ser que existiera realmente. Es un poco complicado de seguir, pero creo que empiezo a entenderlo. Si Dios es el ser máximo, no puede estar limitado por la no existencia. Exactamente. La existencia es una perfección, y Dios, como ser máximamente perfecto, debe poseerla. De acuerdo, entiendo la lógica de Anselmo. Pero a lo largo de la historia, otros pensadores han aceptado este argumento. Pues ha habido opiniones para todos los gustos. Algunos filósofos han encontrado el argumento convincente, mientras que otros lo han criticado duramente. ¿Y quiénes fueron los primeros en sumarse al debate después de Anselmo y Gomiro? Uno de los primeros fue Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo del siglo XIII. Tomás de Aquino, menudo pesado de la filosofía. ¿Qué opinaba él del argumento ontológico? Pues por sorprendente que parezca, Tomás de Aquino rechazó el argumento de Anselmo. ¿En serio? Pero si Tomás de Aquino era un defensor a ultranza de la existencia de Dios. Sí, pero creía que la existencia de Dios debía demostrarse a partir de la observación del mundo natural, no mediante argumentos puramente lógicos. Es decir, que no podemos deducir la existencia de Dios solo por la definición que hagamos de él. Exactamente. Para Tomás de Aquino, la existencia no es un predicado que podamos añadir al concepto de algo. No basta con definir un ser perfecto para que éste exista en la realidad. Ya veo. Sería como decir, define un dragón como una criatura voladora que escupe fuego, por lo tanto los dragones existen. La lógica no puede crear la realidad por sí sola. Exactamente. Pero a pesar de la crítica de Tomás de Aquino, el argumento ontológico no desapareció. De hecho, siglos después, resurgió con fuerza de la mano de los filósofos racionalistas. ¿Racionalistas? ¿Quiénes eran esos? Eran filósofos que daban una importancia fundamental a la razón como fuente de conocimiento. Y algunos de ellos, como René Descartes y Gottfried Wilhelm Leibniz, encontraron el argumento ontológico muy convincente. Qué curioso. Dos mentes tan brillantes como Descartes, el padre del pienso, luego existo, y Leibniz, el genio matemático, unidos por la defensa de un argumento tan abstracto. Sí, es fascinante cómo el argumento ontológico ha atraído a pensadores de diferentes épocas y corrientes filosóficas. ¿Y qué les veía cada uno a este argumento? Para Descartes, la idea de Dios como un ser perfecto era innata, estaba impresa en nuestra mente como una marca de fábrica divina. Y como Anselmo, consideraba que la existencia era un atributo esencial de la perfección. Un ser perfecto no puede ser imperfecto al no existir, ¿no? Exacto. Sería una contradicción en sus propios términos. Leibniz, por su parte, introdujo algunas modificaciones al argumento, argumentando que primero debíamos demostrar la posibilidad de Dios antes de deducir su existencia. Es decir, asegurarnos de que la idea de Dios no es contradictoria en sí misma. Precisamente. Si la idea de Dios es posible, entonces, según Leibniz, su existencia se deriva necesariamente de su esencia. Vaya, parece que el argumento ontológico tenía cuerda para rato. Pero me imagino que no todo el mundo estaba de acuerdo con Descartes y Leibniz, ¿no? Claro que no. En el siglo XVIII llegó la crítica demoledora de Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de la Ilustración. Kant, ese era de el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí, ¿no? Yeah. Un tipo bastante profundo. ¿Qué le chirriaba del argumento de Anselmo? Para Kant, la existencia no es un predicado real, es decir, no es una propiedad que podamos añadir al concepto de algo. ¿Cómo así? Es como decir que un billete de 100 euros real no contiene nada más que un billete de 100 euros imaginario. La existencia no añade nada al concepto de billete, simplemente indica que ese concepto se realiza en el mundo. Ajá, entiendo. Es como decir que mi idea de una pizza no se vuelve más real por el hecho de que existe una pizza en mi cocina. Exactamente. Para Kant, la existencia no se puede deducir lógicamente, sino que debe ser experimentada. No podemos pensar a Dios hasta la existencia como pretendía el argumento ontológico. Vaya, parece que Kant le dio un buen golpe al argumento de Anselmo. Sí, la crítica de Kant fue un punto de inflexión en el debate sobre el argumento ontológico, pero a pesar de ello, el argumento no desapareció. ¿En serio?
Pensaba que después de Kant ya nadie se atrevería a defenderlo. Te equivocas. El argumento ontológico es como un ave fénix que resurge de sus cenizas una y otra vez. En el siglo XIX, Hegel, uno de los máximos exponentes del idealismo alemán, lo recuperó y le dio una nueva interpretación. Hegel. Ese nombre me suena a filosofía densa y complicado. ¿Cómo es posible que un pensador tan complejo se interesara por un argumento tan aparentemente simple? Para Hegel, el argumento ontológico no era un simple juego de lógica, sino una expresión del proceso dialéctico, por el cual la idea absoluta, la razón universal, se manifiesta en la realidad. Me estoy perdiendo un poco. ¿Podrías explicarlo de forma más sencilla? Para Hegel, la realidad no es algo estático e inmutable, sino un proceso dinámico en constante evolución. Y la lógica, en lugar de ser un simple instrumento para analizar el mundo, es la fuerza motriz que impulsa ese proceso. O sea que la lógica no solo describe la realidad, sino que la crea. Exactamente. Hegel veía en el argumento ontológico una muestra de cómo la razón, a través de la lógica, puede generar la propia realidad. Y Dios, como ser perfecto y absoluto, sería la culminación de este proceso. Increíble. Parece que el argumento ontológico tiene más vidas que un gato. ¿Y qué ha pasado con él en el siglo XX y XXI? Pues el debate continúa. Hay filósofos contemporáneos que lo defienden, como Alvin Plantinga, y otros que lo rechazan, como Graham Oppy. Es decir, que el legado de San Anselmo sigue vivo y coleando más de 900 años después. Sin duda. El argumento ontológico ha sido un catalizador para la reflexión filosófica sobre la naturaleza de Dios, la existencia, la lógica y la relación entre la mente y la realidad. Ha sido un viaje apasionante por la historia del pensamiento. ¿Y ahora qué? Nos queda algo por explorar en esta inmersión. Sí, en la próxima parte intentaremos comprender mejor el impacto del argumento ontológico en la teología y la filosofía contemporáneas. Prepárate para descubrir cómo este antiguo argumento sigue generando debate en el siglo XXI. Si no recuerdo mal, nos quedamos en que el argumento ontológico de San Anselmo seguía dando guerra incluso después de la crítica de Kant. Sí, este argumento parece tener una extraña habilidad para resurgir de sus cenizas. En el siglo XIX, Hegel lo recuperó y le dio una vuelta de tuerca más. Hegel. Ese ya es otro nivel. ¿Cómo es posible que un filósofo tan complejo se interesara por un argumento tan aparentemente simple? Pues para Hegel, el argumento ontológico era algo más que un juego de lógica. Lo veía como una expresión del proceso dialéctico, ya sabes, esa idea de que la realidad está en constante cambio y evolución. La verdad es que no tengo muy claro cómo encaja el argumento de Anselmo en todo eso. Para Hegel, la idea absoluta, la razón universal, se manifiesta a sí misma en la realidad a través de un proceso dialéctico, y el argumento ontológico sería una especie de ejemplo de cómo la razón, a través de la lógica, puede generar la propia realidad. O sea que para Hegel la lógica no solo describe la realidad, sino que también la crea. Exacto. Y Dios, como ser perfecto y absoluto, sería la culminación de ese proceso. Increíble. O sea que el argumento ontológico ha pasado de ser una simple prueba lógica a una especie de motor de la realidad. Más o menos. Lo que está claro es que Hegel le dio una dimensión completamente nueva. Y bueno, el debate no se quedó ahí. En el siglo XX y XXI, el argumento ontológico ha seguido dando que hablar. ¿De verdad? Pensaba que después de Hegel ya nadie se atreviera a tocarlo. Pues te equivocas. Hay filósofos contemporáneos, especialmente los analíticos, que lo han recuperado y lo han refinado para intentar responder a las críticas de Kant y otros. Filósofos analíticos. Esos son los que se pasan el día analizando el lenguaje, ¿no? ¿Qué pueden aportar al debate sobre Dios? Pues mira, algunos como Alvin Plantinga argumentan que la existencia de Dios es una propiedad necesaria, no en el sentido de que sea lógicamente imposible que no exista, sino que dada su naturaleza perfecta, Dios no puede dejar de existir. Es decir, que si Dios existe, su existencia es por necesidad. Exacto. Sería como decir que el sol no puede dejar de brillar. Ya veo. Entonces, según este Plantinga, la existencia está intrínsecamente ligada a la esencia de Dios. Sí, es una forma de reinterpretar la idea de que la existencia es un predicado. No se trata de añadir la existencia al concepto de Dios, sino de comprender que la existencia es parte esencial de la propia perfección. Interesante. ¿Hay alguna otra interpretación moderna que valga la pena mencionar? Sí, por ejemplo, Robert Mary Hugh Adams se centra en la idea de que Dios es un ser máximamente perfecto. Si la existencia es una perfección, entonces Dios, al ser máximamente perfecto, debe poseerla. Es otra forma de darle la vuelta al argumento, ¿no? En lugar de decir que la existencia es un predicado, se dice que la perfección implica la existencia. Exacto. Para Adams, un ser perfecto que no existiera sería como una contradicción. Y bueno, podríamos seguir hablando de otros filósofos contemporáneos que han abordado el argumento ontológico, pero creo que ya nos hacemos una idea de la vigencia de este debate. Desde luego. Es increíble cómo un argumento que surgió en la mente de un monje medieval
sigue generando tanta discusión siglos después. Y no solo en el ámbito de la filosofía. El argumento ontológico también ha tenido repercusiones en la teología. En serio. ¿Cómo es posible que un argumento tan abstracto influya en la teología? Pues algunos teólogos lo han utilizado para defender la racionalidad de la creencia en Dios. Argumentan que, aunque la fe es un acto libre, no es irracional, ya que existen argumentos lógicos, como el ontológico, que apuntan hacia la existencia de Dios. O sea, que la fe y la razón no tienen por qué ser enemigas. Exacto. El argumento ontológico, con todas sus variantes e interpretaciones, ha servido para tender puentes entre la fe y la razón. Y bueno, después de este viaje por la historia del argumento ontológico, creo que podemos decir que San Anselmo no se imaginaba la que iba a liar con su proslogión. Desde luego que no. Pero ha sido una inmersión fascinante. Hemos visto cómo este argumento ha evolucionado a lo largo de los siglos, cómo ha sido defendido, criticado y reinterpretado por algunos de los pensadores más brillantes de la historia. Y lo más importante, hemos visto que el debate sigue abierto. El argumento ontológico nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, la existencia, la lógica y los límites del conocimiento humano. Al final, la filosofía no se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de formular las preguntas adecuadas. Y con esa reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en el argumento ontológico. Esperamos que os haya gustado. Hasta la próxima.